Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, ¿sí? Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8 al 9. Filipenses 4, versículo 8 al 9. Ya casi terminamos el libro de Filipenses, ¿sí? Ahora, una de las cosas que muchas veces no prestamos atención es a nuestros pensamientos, ¿sí? De hecho, la Biblia nos dice que los pensamientos influyen en la manera en que nosotros vivimos. Por allá Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son los pensamientos íntimos, tal es Él. Es decir, la manera en que nosotros vivimos está muy influenciado por nuestros pensamientos. Tus pensamientos, mis pensamientos influyen en la manera en que tú vives, ¿sí? En la manera en que reaccionas, en la manera en que hablas. De hecho, también las escrituras dicen, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sí? Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, los pensamientos del ser humano también se vieron afectados. Dice por allá en Génesis 6:5, vio Jehová que toda la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo, ¿a dónde? Al mal. Significa que tus pensamientos y mis pensamientos son pensamientos caídos, son pensamientos afectados por el pecado. Tu mente y mi mente están afectados por el pecado. Nuestros pensamientos necesitan ser redimidos. Nuestros pensamientos necesitan ser renovados. Nuestros pensamientos necesitan ser transformados por el Evangelio. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. El texto que vamos a analizar el día de hoy nos habla un poco de eso. Por eso Romanos 12:2, miren cómo dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos. ¿Y dónde comienza la transformación? En la renovación de tu mente, de tu entendimiento, de mis pensamientos. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Para Dios es muy importante nuestros pensamientos. Por eso debemos preguntarnos una y otra vez en qué ocupamos nuestros pensamientos, ¿sí? ¿En qué ocupas tu mente? ¿En qué ocupo yo mi mente? ¿Qué domina mi mente? ¿Qué domina tu mente? ¿En qué ocupas tus pensamientos, mis pensamientos, cuando estamos desocupados? Cuando no estamos haciendo nada, ¿hacia dónde te va o hacia dónde se van tus pensamientos? ¿Hacia dónde te van? ¿Hacia dónde se van tus pensamientos, mis pensamientos? Las escrituras nos dicen, hermanos, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero también las escrituras nos dicen que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente, nos dice Mateo 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero a veces parece que se nos olvida que también el texto dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Mis pensamientos y tus pensamientos deben honrar al Señor, deben glorificar al Señor. Y el texto de hoy es una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los creyentes en Filipo, y les exhorta a dos cosas. Primero les exhorta a prestar atención a sus pensamientos. Sí. Y segundo les exhorta a imitarle a él. De hecho, hay dos imperativos en este texto. En esto pensad y esto haced. Esos son los dos mandatos que hay en este pasaje. Vamos a Filipenses 4,
8 al 9, y vamos a leer el texto y vamos a estar reflexionando en este texto en esta mañana. Miren cómo dice el texto. Por lo demás, hermanos, es decir, Pablo le está escribiendo a creyentes, ¿sí? No son incrédulos, no son personas que no son creyentes, son creyentes, son personas que han nacido de nuevo, son personas que tienen el Espíritu Santo, pero a ellos les está diciendo, en esto pensar, es decir, presten mucha atención a sus pensamientos. ¿Qué es lo que dedican y qué es lo que guardan en su mente? Dice, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Es decir, tus pensamientos, hermanos, mis pensamientos deben estar dominados por eso. Tus pensamientos, o estamos pensando en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro. ¿Son tus pensamientos puros? ¿Son mis pensamientos puros? ¿Son mis pensamientos amables, es decir, agradables al Señor? ¿Son tus pensamientos y mis pensamientos de buen nombre? ¿Son tus pensamientos y mis pensamientos dignos de alabanza? Creo que debemos entonces evaluarnos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Y luego dice el versículo 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis de mí, ¿qué cosa? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, él comienza llamándoles hermanos, le está escribiendo a creyentes, cristianos, hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, y a ellos Pablo les está diciendo, presten mucha atención en qué dedican o en qué ocupan sus pensamientos. Que sus pensamientos no se vayan por otro camino. Que sus pensamientos estén dedicados en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Pablo le está escribiendo a los creyentes, a los hermanos, y les dice que deben enfocarse en lo que están permitiendo que entre en su mente. Deben tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente? Deben meditar en las cosas buenas. De hecho, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, que se traduce como pensar o pensar, es un término matemático, de donde viene la palabra lógica, donde viene la palabra logaritmo. Es un término matemático que transmite la idea de hacer un cálculo minucioso que demanda una gran concentración. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y a los filipenses aquí es: calculen minuciosamente, evalúen minuciosamente en qué están ocupando sus pensamientos. ¿Sí? Evalúen, calculen minuciosamente en qué estamos ocupando nuestra mente, nuestros pensamientos, qué estamos permitiendo que entre en nuestra mente y se quede allí. Los filipenses debían enfocar su mente y considerar intelectualmente, minuciosamente, ciertas cosas que son lícitas y apropiadas. La palabra pensar o meditar en el versículo 8 realmente es un mandato, ¿sí? No solamente, hay dos mandatos allí, pensar y hacer. Es un mandato que está en tiempo presente, es algo que se debe hacer continuamente, no es una opción, no es algo accidentalmente que ellos deben hacer, no es algo ocasionalmente de vez en cuando, era algo que había que prestarle atención
urgente. Era algo que debían hacer urgentemente. Debían prestar atención en qué estaban ocupando sus pensamientos. Ellos debían intencionalmente enfocar sus pensamientos en lo apropiado, en lo que exalta el nombre de Dios. Y lo debían hacer todos los días. Todos los días. Y yo creo que cada uno de nosotros también debe hacer eso. Tú y yo estamos llamados, hermanos, a meditar minuciosamente en qué estamos ocupando nuestra mente. ¿Qué estamos permitiendo que quede allí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aún, miren, a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado. A veces yo amanezco con canciones en la cabeza, ¿cierto? Y canciones que en realidad no son ni cristianas. Porque el vecino sí, colocó música toda la tarde y parte de la noche, y uno al día siguiente se levanta y uno dice, no tengo esa canción ahí metida en la cabeza, Dios mío. Sí, fíjense. Y no era yo quien la puse, la puso el vecino, pero la puso alto, sí, y todo el barrio pues escucha ahí junto con el hombre. Y uno termina, eso se queda allí en la mente, y a veces uno se va a dormir y al día siguiente, sin querer, uno está, sí, cantando la canción, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué la tengo ahí metida? Por eso, porque estuve escuchando y ahí quedó en la mente, ¿cierto? Y de una manera muy, sin la intención, porque estaban era al lado, pero ahí quedó en la mente. Miren cómo dice el Salmo 119:11 y el Salmo 19:14. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón, ¿es qué? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay otras versiones que dicen en mi mente, en mis pensamientos, ¿sí? En mi mente he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Y el Salmo, allí mismo, el Salmo 19:14. Miren cómo dice el Salmo 19:14. El Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos ¿de qué? De mi corazón y la meditación de mi corazón, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista está diciéndole, Señor, que mis palabras sean gratas delante de ti. Pero el salmista reconoce que sus palabras son producto de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente. Por eso él dice, y la meditación de mi corazón, que mis pensamientos sean gratos delante del Señor. Pregunta, si tuviésemos o si hubiese una manera en que mis pensamientos pudieran ser visibles a las demás personas, ¿cuántos de esos pensamientos serían gratos al Señor? ¿Ah? ¿Muy pocos? ¿Todos o ninguno? ¿Ah? ¿Cuántos de esos pensamientos? Yo no sé si ustedes se vieron esa película que salió hace varios años, que hace poco salió una parecida, solo que era una mujer. Una película donde un hombre podía escuchar los pensamientos de las mujeres. Sí, no sé si se la vieron. Y todo lo que él escuchaba, porque escuchaba los pensamientos de la mujer. Y bueno, la película se basa en que él usaba eso, pues era para otras cosas. ¿Sí? Y no hace mucho salió una de una mujer que podía escuchar los pensamientos de los hombres. Pero la realidad es que Dios escucha tus pensamientos y mis pensamientos. ¿Cuántos de ellos son gratos delante de Dios? ¿Cuántos de ellos
realmente exaltan a Dios? ¿Cuánto de esos pensamientos tuyos y cuánto de esos pensamientos míos entran en esta característica que dice Filipenses? ¿Son tus pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre? ¿Sí? ¿Son virtuosos? ¿Son dignos de alabanza tus pensamientos? ¿Son dignos de alabanza mis pensamientos? ¿Sí? Miren, existe una relación inseparable, hermanos, entre lo que pensamos y la manera en que vivimos. Por eso las Escrituras hacen énfasis en esto. De hecho, en el texto que estamos analizando el día de hoy, yo les decía, hay dos imperativos: pensad y haced, porque hay una relación, hermanos, inseparable. La manera en que tú piensas es la manera en que tú vas a vivir. El creyente intencionalmente debe enfocar sus pensamientos en aquello que honre a Dios. Debe cuidarse de qué está permitiendo que entre en su mente, ya que, como dice el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, los actos son expresiones visibles de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. Como bien dijo alguien, no está en las Escrituras, alguien que no era creyente, pero entendía esta gran verdad. Y él decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Yo diría, se convertirán en tu carácter. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, prestar atención a lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente. Tú y yo necesitamos. No podemos estar enfocados, ¿sí? O no podemos enfocar nuestros pensamientos en lo malo y vivir bien. No podemos. No podemos pretender vivir bien y enfocar nuestras mentes en cosas que no honran al Señor. Porque hay una relación inseparable entre tus pensamientos y la manera en que tú vives. Hay una relación inseparable entre mis pensamientos y la manera en que nosotros vivimos. En uno de los comentarios de John MacArthur decía lo siguiente sobre este pasaje: la estabilidad espiritual es una consecuencia de la forma en que piensa una persona. La Biblia deja claro que la vida de las personas es el producto de sus pensamientos. La vida de las personas es el producto de sus pensamientos. Y en el versículo 8 de Filipenses, el apóstol Pablo hace una lista de aquellas cosas que deben caracterizar los pensamientos de un creyente, de aquellas cosas en las cuales el creyente debe dedicar sus pensamientos. ¿Cómo debe ser eso? ¿Cuáles son las características, las virtudes de los pensamientos de un creyente? ¿Cómo deberían ser? ¿En qué debemos meditar? ¿En qué nuestras mentes deben de estar enfocadas? Vamos a Filipenses una vez más, Filipenses 4, versículo 8. Y el apóstol Pablo hace una lista allí de 8 características. Dice, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es, bueno, aquello que es virtuoso, aquello que es digno de alabanza. Veamos rápidamente cada una de esas cosas. Todo lo que es verdadero, hermanos, se refiere a lo que es confiable, a lo que es fiel, contrario a lo que es falso, contrario a lo que es mentira. Es decir,
Tus mentes, mi mente, deben estar enfocadas en lo que es real, en lo que es genuino, en lo que es auténtico, no en la mentira. Lo que es verdadero lo encontramos en la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, tu palabra es, ¿qué? Verdad. El mismo Jesús decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Es decir, tu mente y mi mente deben estar enfocados en la palabra de Dios, lo que es verdadero. Enfocarte en lo que es verdadero, lo que te lleva a un verdadero cristianismo, a vivir una vida genuina, a vivir una vida cristiana sin doblez. Debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos en todo lo que es honesto. Se refiere a lo que es noble, a lo que es loable, honorable, ideal, elevado. Representa todo lo que sea altamente moral. Debemos concentrar nuestros pensamientos en aquellas cosas elevadas, como dice por allá Colosenses. Debemos colocar la mirada en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Deben pensar en lo que los impulsa hacia arriba, en aquello que les edifique, en aquello que les ayude a conocer mejor y conocer más a Dios. Deben pensar en cosas que los saca, sí, del fango de este mundo. Pablo está diciendo, dejen de pensar en las cosas bajas y vulgares. Dejen de prestarle atención a las cosas frívolas. Concéntrense en todo lo que es digno. En nuestra cultura donde estamos, hermanos, todo es cada vez más superficial. Y el creyente debe caracterizarse. Tú y yo debemos aprender, ¿sí?, a enfocar nuestras mentes en lo digno, ¿sí? No solo en lo superficial, sino también en las cosas de arriba, en aquello que me ayuda a conocer más a Dios, en aquello que me ayuda a conocer mejor a Dios, en aquello que me edifica, en aquello que me ayuda a ser cada día más conforme a la imagen de Jesús. En eso debemos ocupar nuestros pensamientos. En eso debemos enfocar nuestra vida y nuestros pensamientos, en eso que nos edifica y nos ayuda a conocer más a Dios, conocer mejor a Dios. Pero la realidad es que muchas veces nuestros pensamientos se ocupan en cosas superficiales, en cosas que no nos edifican, en cosas que a veces nos alejan hasta del Señor y nos destruyen, ¿sí? No solo dice en lo digno, en lo honesto, sino también en lo justo, hermanos. Se refiere a lo que es recto y santo, lo que es conforme a la ley de Dios. Y esta palabra justo viene, en realidad era una palabra que en la antigüedad se usaba en el mercado, ¿sí? ¿Cómo así? La medida justa era la medida que estaba acorde al peso estandarizado. Es decir, cuando yo iba al mercado a comprar grano, entonces tomaban el peso, colocaban un peso de un lado que era el peso estandarizado y del otro lado entonces echaban la cantidad de grano y cuando llegaba la medida equilibrada, eso era la medida justa. Esa era la medida justa porque era lo que equivalía al peso, a lo que yo iba a pagar, a lo que yo estaba pidiendo. Pablo está usando la misma palabra que se usaba en el mercado en ese tiempo para hablar de una medida justa. Es decir, sí, ideal. A un lado, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que tus pensamientos y mis pensamientos deben colocarse en la balanza de Dios. Y después de eso deben resultar justos. ¿Sí? De un lado debe estar la santidad de Dios y del otro lado debe estar nuestros pensamientos,
los cuales deben dar una medida justa, adecuada. Nuestros pensamientos deben ser coherentes con la pureza de Dios. Deben ser coherentes con lo que somos en Cristo. Tus pensamientos y mis pensamientos deben reflejar lo que realmente somos. Somos hijos de Dios, somos nueva criatura. Eso deben reflejar nuestros pensamientos. Eso debe reflejar tus pensamientos. Todo lo puro. Esta palabra tiene que ver con santo, santidad, ¿sí? O santificación. ¿Qué tan puros son tus pensamientos? Lo que yo les decía hace algunos momentos. ¿Qué tan puros son mis pensamientos? ¿Qué tan puros son tus pensamientos? Dios conoce nuestros pensamientos. Las demás personas no lo conocen. Yo no puedo conocer el pensamiento de ustedes. Yo no puedo saber qué están pensando en estos momentos. Pero Dios sí. Y Dios puede, y Dios evalúa y pesa tus pensamientos y mis pensamientos. Todo lo amable habla de lo que es agradable, lo que es atractivo, lo que es hermoso para Dios. Algo amable es agradable a los ojos de Dios. Los creyentes deben enfocar sus pensamientos en aquello que agrada al Señor. Es Dios quien define lo que es atractivo, es Dios quien define lo que es agradable. Y estamos en una sociedad que ha invertido los valores. A lo que es agradable a Dios le han llamado desagradable. ¿Sí? Y a lo que es desagradable a Dios le han llamado agradable. Y hoy con todo esto de la inclusión, sí, allí está clarito. Lo que es desagradable a Dios, la sociedad lo ha llamado inclusión. La sociedad lo ha llamado agradable. La sociedad lo ha llamado como lo ideal, ¿cierto? Pero es Dios quien define qué es agradable y qué no es agradable. Son tus pensamientos, hermanos, agradables ante Dios. Son mis pensamientos agradables ante Dios. Todo lo que es de buen nombre, lo honorable, tiene que ver con aquello de lo cual se habla bien. Se refiere a todo lo que Dios mismo elogia. Aquello que es virtuoso. Virtud significa excelencia moral. Nuestros pensamientos deben reflejar eso. Aquello que es digno de alabanza. Esto abarca todo lo que es o puede ser alabado por Dios. Significa que debemos pensar en lo que es digno de reconocimiento en la presencia de Dios. Y como cristianos debemos enfocar nuestros pensamientos en aquello que es digno, en aquello que es digno de reconocimiento en la presencia de Dios. En conclusión, cada una de estas virtudes, hermanos, es una descripción del carácter de Jesús. En Jesús encontramos todo lo que es verdadero. En Jesús encontramos todo lo que es honesto. En Jesús encontramos todo lo que es justo. En Jesús encontramos todo lo que es puro. En Jesús encontramos todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso, todo lo que es digno de alabanza, hermanos. Él nunca tuvo un mal pensamiento. Él nunca pensó injustamente. Él nunca pensó impuramente. Nunca pensó de una manera deshonesta. Solo podemos enfocar nuestras mentes en estas 8 virtudes, enfocando nuestras mentes en Cristo. Solamente, hermanos. Solamente tus pensamientos pueden ser dignos de alabanza, solamente tus pensamientos pueden ser honestos, solamente tus pensamientos pueden ser verdaderos si tú y yo aprendemos a enfocar nuestros pensamientos en Jesucristo, en la persona y la obra de Jesús. Tus pensamientos y mis pensamientos deben estar enfocados en Jesús entonces.
conociendo los pensamientos de Cristo, conociendo sus actitudes reveladas en la palabra de Dios. Solo podemos tener pensamientos que exalten a Dios, permitiendo que la palabra de Dios limpie nuestros pensamientos, transforme nuestra manera de ver el mundo, transforme nuestra manera de interpretar el mundo. Debemos entonces guardar nuestras mentes, porque pronto nos convertiremos en lo que estamos pensando. Debemos guardar nuestra mente, porque pronto nos convertiremos en lo que pensamos, hermanos, en lo que pensamos. El segundo imperativo que encontramos en este texto, vamos entonces al versículo 9. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, en esto pensad, pero luego le dice, esto haced, ¿sí? No solamente piensen, sino hagan, ¿sí? El segundo imperativo dice, esto haced. Pablo se presenta, hermanos, a sí mismo como un ejemplo a seguir. Miren cómo dice, versículo 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ¿qué pasa? Esto haced. Cuando yo leí, bueno, lo he leído varias veces, pero cuando estaba estudiando este pasaje, yo mismo me preguntaba, ¿tú puedes decir eso que dijo Pablo? Con toda confianza podemos decir, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, háganlo. ¿Tú le podrías decir eso a tus hijos? Lo que aprendiste, lo que viste en mí, lo que oíste de mí, hazlo. ¿Lo podríamos decir? Difícil, ¿cierto? Tengo que ser sincero. Yo no lo podría decir. No lo podría decir. Y cuando leí este pasaje, yo estaba viendo en Pablo un hombre íntegro, ¿sí? Un hombre abierto. Un hombre que es capaz de decirle a la iglesia, pueden buscar en mi vida, pueden evaluarla, ¿sí? Y estoy seguro que me pueden imitar, porque como dice 1 Corintios, me esfuerzo por imitar a Cristo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:16. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo que aprendiste, oíste, viste de mí, esto hacer? Es cierto, hermanos, que nuestra mirada debe estar colocada en el Señor. Es cierto que nuestro principal modelo debe ser Cristo. Es cierto que no debemos colocar nuestra mirada en el hombre. Eso es cierto. Pero hermanos, muchas veces usamos esta frase como una excusa, como un pretexto para no ser ejemplo a los demás. Muchas veces usamos esta frase como un cliché. Coloca tu mirada en el Señor y no en el hombre, porque los hombres no somos perfectos. Sí, es cierto, los hombres no somos perfectos. Eso es verdad. Y es cierto, debemos colocar la mirada en el Señor. Hebreo lo dice. Pero Hebreos también nos dice que debemos ser ejemplos. Hebreo nos dice, debemos ser sal. El texto bíblico nos dice que tú y yo debemos ser ejemplos, hermanos. Las escrituras nos dicen que debemos ser ejemplo. Las escrituras nos mandan aún a los líderes en 1 Pedro, dicen, sean ejemplo de la grey, ejemplo de la iglesia. La verdad es que no podemos excusarnos y decir, no me vean a mí, vean a Cristo. La Biblia nos manda a ser ejemplos, hermanos. La gente necesita modelos que seguir. Y tú y yo estamos llamados, hermanos, a ser modelos. A ser modelos, no modelos perfectos, porque el único perfecto es Cristo. Pero sí modelos sinceros. Sinceros. Dios no nos pide un amor perfecto. Dios nos pide un amor sincero. Dios no nos pide un seguimiento perfecto. Dios nos pide un seguimiento sincero. Sincero.
Debemos ser modelos sinceros y genuinos. ¿Cómo podemos poner en práctica esas marcas distintivas que el apóstol Pablo las mencionó en el versículo 8? Hermanos, una forma de hacerlo es viéndolo en la vida de otros creyentes. Y eso es lo que hace Pablo aquí. ¿Cómo los filipenses podían poner en práctica eso que él dijo en el versículo 8? Pablo dice, véanme a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Véanme a mí. Recuerden las enseñanzas que yo les di. Recuerden la manera en que yo vivía. Recuerden cómo me porté cuando estaba con ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Hermanos, una forma de hacerlo viendo en la vida de otros creyentes maduros ese tipo de pensamiento. Hay una conexión entre el versículo 8 y 9. Los filipenses, mientras se esforzaban por meditar en lo aceptable, debían mirar y recordar la vida del apóstol Pablo. En este pasaje vemos en Pablo un espíritu descubierto, es decir, Pablo no le daba miedo, hermanos, decirle a la iglesia, imítenme a mí, porque él sabía que estaba imitando a Cristo. Vemos ejemplo de integridad en Pablo. No tenía nada que esconder a la iglesia y él podía decirle, imítenme a mí, porque no había nada allí que esconder, no había nada. En el versículo 9, Pablo menciona 4 formas en que los filipenses debían poner en práctica lo que él les dijo en el versículo 8. Vamos al versículo 9. Dice así, lo que ¿qué? Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que viste. Lo que viste. Lo que aprendieron. Tiene que ver entonces con la enseñanza que aprendieron de Pablo. Tiene que ver con la importancia, hermano, de la sana doctrina. Una sana doctrina lleva a una sana vida cristiana. La sana doctrina es supremamente importante. Es decir, no es simplemente algo abstracto, es algo práctico, hermanos. Como creyentes necesitamos ser instruidos en la sana doctrina. Necesitamos ser instruidos en una enseñanza bíblica centrada en Cristo. Hoy día muchas iglesias se están viendo muy afectadas por la falta de una enseñanza bíblica, de una enseñanza centrada en Jesús. Debemos esforzarnos, hermanos, por estar centrados en las Escrituras, por estar centrados en la palabra de Dios. Pero no solamente lo que aprendisteis, sino también lo que ¿qué? Lo que recibisteis, lo que recibieron de Pablo. Posiblemente Pablo está haciendo referencia a la misma carta que él escribe y se la envía a la iglesia. Posiblemente Pablo está haciendo referencia a la carta recibida de parte de él a la iglesia. Una carta que iba a ser leída en público. Acuérdense, siglo I, el nivel de analfabetismo era muy alto, era muy alto. Era una pequeña porción de la población que sabía leer y escribir. Entonces los hermanos no tenían la facilidad que hoy mismo, no. Entonces estas cartas enviadas a la iglesia no era que le sacaban copia y se las entregaban a los hermanos para que la leyeran en la casa. No, ellos la leían en público, porque no todos sabían leer. Entonces la mayoría de la iglesia escuchaba la carta leída por otra persona. ¿Sí? Y hay algunos textos por allí que nos muestran y nos da indicio de eso, de que las cartas eran leídas en público. ¿Sí? A toda la iglesia era leída, a toda la iglesia. Ejemplo, Colosenses 4:16. Miren cómo dice Colosenses 4:16. Alguien que me ayude leyéndola. Dice así, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la
perdón, la iglesia de los laodicenses en la Odisea. Y que la de la Odisea, ¿qué debían hacer? La leáis también vosotros. Parece que iban a intercambiar la carta. La carta que recibieron los filipenses la iban a mandar a la iglesia de la Odisea, y la carta que Pablo había mandado a la iglesia de la Odisea, algunos nos preguntarán, ¿y dónde está esa carta? No sé. Sí, no sé porque en la Biblia no está. Ellos debían mandarla a los filipenses y debían leerla en público. Debían leerla en público. La importancia, hermanos, de leer la palabra de Dios, de hacer una lectura congregacional de las Escrituras. No solamente lo que recibiste, sino también lo que habían oído de Pablo. Esto tiene que ver, hermanos, con lo que otros decían de Pablo. Tiene que ver con los reportes que le dieron aquellos que fueron a visitar a Pablo en la cárcel. Acuérdense cuando hablábamos. Pablo escribe esta carta estando preso en Roma. Lo van a visitar de Filipo a Roma y encuentran a Pablo preso. Se queda un tiempo allí Epafrodito y luego se regresa con la carta. Es posible que Pablo está haciendo referencia al reporte que daba Epafrodito a la iglesia de cómo encontró Epafrodito a Pablo en la cárcel. ¿Cuál era la actitud de Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel? ¿Cómo reaccionó Pablo ante el encarcelamiento por una causa injusta? ¿Cómo dejaba su situación en las manos del Señor? Estaba respondiendo con gracia ante aquellos que lo maldecían. Estaba respondiendo con gracia frente al Señor a pesar de que estaba viviendo y sufriendo injustamente. ¿O estaba más bien Pablo quejumbroso, quejándose de esto o de aquello? Lo que habéis oído de mí. Los reportes de cómo vivía Pablo en medio de situaciones injustas eran una herramienta poderosa para la enseñanza de los creyentes. La manera en que tú reaccionas en medio de situaciones injustas, ¿sí?, son oportunidades para enseñarle a otros. ¿Cómo reaccionas tú en medio de situaciones injustas? ¿Cuántos de aquí hemos sido acusados injustamente de algo? Muchos. ¿Cuántos de nosotros de aquí tal vez hemos sufrido las consecuencias de algo que yo no hice, de algo que, sí, y estoy sufriendo por algo que realmente yo no hice eso? Pero ¿cómo reaccionas, hermano, frente a eso? ¿Reaccionas de una manera quejumbrosa? ¿Reaccionas peleando con Dios? ¿Reaccionas echándole la culpa a Dios? ¿Cómo reaccionas? La manera en que tú reaccionas puede ser una herramienta poderosa para enseñarle a otros a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, a recordar que Dios es un Dios justo, aunque el ser humano no es justo. Aunque el ser humano muchas veces es injusto, Dios sí es justo. Y Dios sacará a la luz la verdad, ¿sí? Y Dios lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo. No te promete hacerlo en el momento en que tú quieres. Y no te promete hacerlo en la manera en que tú quieres. Y no te promete hacerlo de tal forma en que tú veas. Porque a veces nosotros queremos eso, ¿cierto? Del Señor es la venganza, pero yo quiero ver cuando Él se vengue. Yo quiero ver. No, Él no promete eso. De Dios es la venganza, sí. Y Dios va a pagar por el daño que te han hecho. Dios va a salir a defenderte, claro que sí. Pero muchas veces nosotros queremos ver cuando Él lo haga, ¿cierto? Y queremos también que lo haga en la manera en que yo quisiera que lo hiciera. No, eso no lo dice. Pero Dios lo hace. Mía es la venganza, dice el texto. Lo que habían visto, es decir, Pablo está diciendo, miren, cuando yo estuve con ustedes, recuerden cómo yo viví la fe, cómo yo fui ejemplo para ustedes. Ahora háganlo ustedes. Pablo les está diciendo, deben vivir de una forma que sea coherente con mi vida y con mi enseñanza. Él ha sido un modelo, hermanos, de su propio mensaje y se ha vuelto un ejemplo visible para los creyentes de Filipo.
Pablo se colocaba a sí mismo como ejemplo a seguir porque Pablo estaba seguro de que estaba siguiendo a Cristo. ¿Cuál es el resultado entonces de forzarnos en meditar en lo santo? Filipenses, al final del versículo 9, ¿cómo dice? Al final del versículo 9, ¿cómo dice? Y el Dios de paz estará con vosotros. El énfasis de esta última frase no está en la paz, está en Dios. O sea, no es que la paz de Dios estará con vosotros. Es el Dios de paz. Es decir, el énfasis está en la presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios estará con ellos. Hermanos, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. El pueblo de Israel le decía a Dios, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir a la batalla. Porque sabemos que esa es una batalla perdida. Si tú no nos acompañas, si tú no vas con nosotros, no voy a ir, le decía el pueblo de Israel. Necesitamos de la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Es cierto, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Es cierto, Dios promete estar presente en medio de la alabanza de su pueblo. Pero necesitamos, hermanos, que cuando nos vean, digan lo que decían de Eliseo. Allí va el hombre de Dios. Necesitamos eso. Y eso, lo único que puede hacer eso, es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios hace la diferencia. Y Dios no está presente en medio de la maldad, en medio de la desobediencia, en medio de aquello que no le exalte. Dios no está presente. Todo el que esté creciendo debe enfocar sus pensamientos en aquello que honre a Dios, ya que en ese o en eso que pensamos, tarde que temprano nos convertiremos. Una mente impura entorpecerá nuestro crecimiento en la vida cristiana y es contraria a la voluntad de Dios. Los pensamientos piadosos te llevarán a una vida piadosa. Los pensamientos pecaminosos te llevarán a una vida pecaminosa. Esa es la razón, hermanos, por la cual debemos concentrar nuestra mente en la palabra de Dios, la cual debe ser nuestro filtro ante todos los pensamientos que lleguen. Todos tenemos esta responsabilidad por la cual debemos esforzarnos si queremos vivir de una forma distinta. Como alguien me decía en cierta ocasión, tú no puedes impedir que las palomas vuelen sobre tu cabeza, ¿sí? Pero lo que sí puedes impedir es que se paren allí, hagan nido y pongan un huevo. Eso sí. Tú no puedes impedir que en ocasiones lleguen pensamientos que no honran al Señor a tu mente. Llegan. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una inclinación hacia el pecado. Esos pensamientos llegan allí. De hecho, algunos dicen que el mismo Satanás los coloca. Efesios, él también coloca esos pensamientos. Fue lo mismo que hizo Satanás por allá con Eva. ¿No será que Dios lo que... Sí, ahí está el pensamiento. Ahí está. ¿Pero qué hizo Eva? ¿Lo rechazó? El problema de Eva fue que se puso a hablar con el Satanás. Se quedó hablando con él. No, en realidad ese es seguro. Y ahí se fue. Y terminó cayendo. No podemos impedir, hermanos, que pensamientos a veces lleguen. Pero lo que sí podemos impedir es que se queden allí y comencemos a amasarlo y comencemos a consentirlo y luego produzcan acciones pecaminosas. Todos tenemos esta responsabilidad.
Debemos ser intencionales y vigilar aquello que estamos introduciendo en nuestras mentes. Debemos vigilar lo que vemos. Debemos vigilar lo que escuchamos. Debemos vigilar lo que leemos, ya que esto va dándole forma a tus pensamientos, a mis pensamientos. Y tus pensamientos y mis pensamientos van a ir dándole forma a tus acciones. Necesitamos formar una manera de pensar bíblica. Y solo podemos hacer esto a través de la palabra de Dios. ¿Es nuestra vida un reflejo de una manera de pensar bíblica? ¿Estamos pensando bíblicamente sobre la familia? ¿Estamos pensando bíblicamente sobre los hijos? ¿Estamos pensando bíblicamente sobre las finanzas? ¿Estamos pensando bíblicamente sobre el matrimonio? Necesitamos aprender a pensar bíblicamente. Solo así vamos a aprender a vivir bíblicamente. Vigila cuáles son tus pensamientos. Vigila cuáles pensamientos están dominando tu mente, porque estos pueden llevar o llevarte a donde no quieres ir y a conducirte a lo profundo de la paz, de conocer y obedecer a Dios. En esto pensar, en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Oremos y damos gracias al Señor por esta mañana.